16 de julio de 1833. Esta es una fecha memorable para mí. En ella completo mi 323º año. ¿El judío errante? Ciertamente no. Han transcurrido más de 18 siglos sobre su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven. Entonces, ¿soy inmortal? Esta es una pregunta que me he hecho de día y de noche durante 303 años, y aún no puedo responderla. Detecté un cabello gris entre mis cabellos castaños el día de hoy. Eso seguramente significa decadencia. Sin embargo, podría haber permanecido oculto allí durante 300 años, ya que algunas personas han envejecido por completo antes de cumplir 20. Contaré mi historia y dejaré que mi lector juzgue por mí. Contaré mi historia, y así conseguiré pasar algunas horas de una larga eternidad que se ha vuelto tan tediosa para mí. Para siempre. ¿Puede ser? Vivir para siempre. He oído hablar de encantamientos, en los que las víctimas serán sumidas en un profundo sueño, para despertar después de 100 años, tan frescas como siempre. He oído hablar de los 7 durmientes. Así que ser inmortal no sería tan agobiante. Pero, oh, el paso del tiempo interminable, el tedioso paso de las horas que siguen una tras otra. Cuán feliz era el fabuloso Nourjahad. Pero a mi tarea. Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su memoria es tan inmortal como sus artes me han hecho. Todo el mundo también ha oído hablar de su discípulo, quien, sin darse cuenta, invocó al malvado demonio en ausencia de su maestro, y fue destruido por él. El informe, verdadero o falso, de este accidente, trajo muchos inconvenientes al renombrado filósofo. Todos sus discípulos lo abandonaron de inmediato. Sus sirvientes desaparecieron. No tenía a nadie cerca para avivar sus fuegos siempre ardientes, mientras dormía, o para atender a los cambiantes colores de sus medicinas mientras estudiaba. Experimento tras experimento fallaba, porque un par de manos no era suficiente para completarlos. Los espíritus oscuros se burlaban de él, por no poder retener a un solo mortal en su servicio. Entonces, yo era muy joven, muy pobre y muy enamorado. Había sido durante aproximadamente un año pupilo de Cornelius, aunque estuve ausente cuando ocurrió este accidente. A mi regreso, mis amigos me rogaron que no volviera al refugio del alquimista. Temblé al escuchar el terrible relato que contaron. No necesité una segunda advertencia, y, cuando Cornelius vino y me ofreció una bolsa de oro para que permaneciera bajo su techo, sentí como si el mismo Satanás me tentara. Mis dientes castañeaban, mi pelo se erizaba. Corrí tan rápido como mis temblorosas rodillas me permitieron. Mis pasos errantes se dirigieron a donde durante 2 años habían sido atraídos cada noche. Una fuente que burbujeaba suavemente con agua viva y pura, junto a la cual merodeaba una chica de cabello oscuro, cuyos ojos brillantes estaban fijos en el camino que solía recorrer cada noche. No puedo recordar la hora en la que no amé a Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juego desde la infancia. Sus padres, como los míos, eran de vida humilde pero respetable. Nuestro afecto había sido una fuente de alegría para ellos. En una hora mala, una fiebre maligna se llevó a su padre y madre, y Berta se convirtió en una huérfana. Habría encontrado un hogar bajo el techo de mi padre,
Pero, desafortunadamente, la anciana del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces, Berta se vistió de seda, habitó un palacio de mármol y fue considerada como altamente favorecida por la fortuna. Pero en su nueva situación, entre sus nuevos compañeros, Berta permaneció fiel al amigo de sus días más humildes. A menudo visitaba la cabaña de mi padre y, cuando se le prohibía ir allí, se dirigía hacia el bosque cercano y me encontraba junto a su fuente sombreada. A menudo afirmaba que no debía a su nueva protectora ningún deber igual en santidad al que nos unía. Sin embargo, seguía siendo demasiado pobre para casarme, y ella se cansó de ser atormentada por mi causa. Tenía un espíritu altivo pero impaciente, y se enfadaba por los obstáculos que impedían nuestra unión. Nos encontramos después de una ausencia, y ella había sido duramente acosada mientras yo estaba ausente. Se quejó amargamente, y casi me reprochó por ser pobre. Respondí apresuradamente: «Soy honesto, aunque sea pobre. Si no lo fuera, podría enriquecerme rápidamente». Esta exclamación produjo 1000 preguntas. Temí ofenderla al reconocer la verdad, pero ella la sacó de mí, y luego, mirándome con desdén, me dijo: «Finges amar y temes enfrentarte al diablo por mi causa». Protesté que solo había temido ofenderla, mientras ella insistía en la magnitud de la recompensa que recibiría. Así animado, avergonzado por ella, llevado por el amor y la esperanza, riendo de mis temores anteriores, con pasos rápidos y un corazón ligero, regresé para aceptar las ofertas del alquimista y fui instalado de inmediato en mi cargo. Pasó un año. Me hice dueño de una suma no insignificante de dinero. La costumbre había desterrado mis miedos. A pesar de la vigilancia más dolorosa, nunca detecté la huella de un pie hendido, ni el silencio estudioso de nuestra morada fue perturbado por aullidos demoníacos. Continué teniendo mis encuentros furtivos con Berta, y la esperanza amaneció en mí. La esperanza, pero no la alegría perfecta, porque Berta creía que el amor y la seguridad eran enemigos, y su placer era dividirlos en mi pecho. Aunque de corazón sincero, su manera era algo coqueta, y yo era celoso como un turco. Me menospreciaba de 1000 maneras, pero nunca admitía que estuviera equivocado. Me volvía loco de rabia, y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces pensaba que no era lo suficientemente sumiso, y luego tenía alguna historia de un rival favorecido por su protectora. Estaba rodeada de jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué oportunidad tenía el vestido triste y estudioso del discípulo de Cornelius en comparación con ellos? En una ocasión, el filósofo hizo tales demandas de mi tiempo, que no pude encontrarme con ella como solía hacerlo. Estaba ocupado en una obra poderosa, y me vi forzado a quedarme, día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparativos químicos. Berta me esperó en vano en la fuente. Su espíritu altivo se encendió por este descuido, y cuando finalmente salí durante los pocos minutos cortos que se me asignaron para dormir, y esperaba ser consolado por ella, me recibió con desdén, me despidió con desprecio, y juró que cualquier hombre tendría su mano en lugar de aquel, que no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo por su causa. Se vengaría, y realmente lo hizo. En mi guarida lúgubre escuché que había estado de caza, acompañada por Albert Hofer.
Albert Hofer era favorecido por su protectora, y los tres pasaron en cabalgata delante de mi ventana humeante. Me pareció que mencionaron mi nombre, seguido de una risa burlona, mientras sus ojos oscuros miraban con desprecio hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, entraron en mi pecho. Ahora derramaba un torrente de lágrimas, pensando que nunca la llamaría mía. Y, al instante, profería 1000 maldiciones por su inconstancia. Aún así, debía avivar los fuegos del alquimista, seguir atendiendo a los cambios de sus medicinas incomprensibles. Cornelius había estado despierto durante 3 días y 3 noches, sin cerrar los ojos. El progreso de sus alambiques era más lento de lo que esperaba. A pesar de su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus párpados. Una y otra vez se deshacía de la somnolencia con una energía más que humana. Una y otra vez le robaba los sentidos. Miraba con anhelo sus crisoles. «Todavía no está listo», murmuró. «¿Pasará otra noche antes de que se complete el trabajo?» «Wincy, eres vigilante, eres fiel. Has dormido, muchacho. Has dormido la noche pasada. Mira esa vasija de vidrio. El líquido que contiene es de un suave color rosa. En el momento en que comience a cambiar de color, despiértame. Hasta entonces, puedo cerrar los ojos. Primero se volverá blanco y luego emitirá destellos dorados. Pero no esperes hasta entonces. Cuando el color rosa se desvanezca, despiértame». Apenas escuché las últimas palabras, murmuradas en sueños. Incluso entonces, no se rindió del todo a la naturaleza. «Wincy, muchacho», volvió a decir, «no toques la vasija, no la lleves a tus labios. Es un filtro para curar el amor. No dejarás de amar a tu Berta. Cuidado con beber». Y se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho, y apenas oí su respiración regular. Durante unos minutos observé la vasija. El color rosa del líquido permaneció inalterado. Luego mis pensamientos divagaron, visitaron la fuente, y se quedaron en 1000 escenas encantadoras que nunca se repetirían. Nunca. Serpientes y víboras se retorcían en mi corazón a medida que la palabra «nunca» se formaba a medias en mis labios. Mujer falsa y cruel. Nunca más me sonreiría como esa tarde me sonrió a mí. Mujer despreciable y detestada. No quedaría impune. Vería a Albert expirar a sus pies. Moriría bajo mi venganza. Había sonreído con desdén y triunfo. Conocía mi miseria y su poder. Pero, ¿qué poder tenía ella? El poder de despertar mi odio, mi absoluto desprecio, todo menos indiferencia. ¿Podría lograr eso? ¿Podría verla con ojos indiferentes, transfiriendo mi amor rechazado a alguien más hermosa y leal? Eso sería realmente una victoria. Un brillante destello pasó ante mis ojos. Había olvidado la medicina del adepto. Lo miré con asombro. Destellos de una belleza admirable, más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol lo tocan, relucían en la superficie del líquido. Un olor fragante y gratificante se apoderó de mis sentidos. La vasija parecía una esfera de radiante vida, hermosa a la vista y muy atractiva al gusto. El primer pensamiento, instintivamente inspirado por el sentido más burdo, fue: «Voy a beberlo, debo beberlo». Levanté la vasija a mis labios. Me curará del amor, de la tortura. Ya había bebido la mitad del licor más delicioso jamás probado por el paladar del hombre.
Cuando el filósofo se removió, me sobresalté, dejé caer el vaso. El líquido ardiente y brillante se deslizó por el suelo, mientras sentía la garra de Cornelius en mi garganta, mientras gritaba en voz alta: «¡Miserable! Has destruido el trabajo de toda mi vida». El filósofo no era consciente en absoluto de que hubiera bebido alguna parte de su droga. Su idea era, y le di mi tácito asentimiento, que había levantado la vasija por curiosidad y, asustado por su brillo y los destellos de luz intensa que emitía, la había dejado caer. Nunca lo desmentí. El fuego de la medicina se apagó. El aroma desapareció. Se calmó, como un filósofo debería bajo las pruebas más difíciles, y me despidió para que descansara. No intentaré describir el sueño de gloria y dicha que bañó mi alma en el paraíso durante las horas restantes de esa memorable noche. Las palabras serían tipos débiles y superficiales de mi disfrute o de la alegría que poseía mi pecho cuando desperté. Caminaba por el aire. Mis pensamientos estaban en el cielo. La tierra parecía el cielo, y mi herencia en ella iba a ser un éxtasis de deleite. Así es como se cura el amor, pensé. Veré a Berta hoy, y encontraré a su amante frío e indiferente, demasiado feliz para despreciarla, pero cuán completamente indiferente a ella. Las horas pasaron bailando. El filósofo, seguro de que había tenido éxito una vez, y creyendo que podría hacerlo de nuevo, comenzó a elaborar la misma medicina una vez más. Se encerró con sus libros y drogas, y yo tuve un día libre. Me vestí con esmero. Me miré en un viejo pero pulido escudo que me servía de espejo. Me pareció que mi aspecto había mejorado maravillosamente. Me apresuré más allá de los límites de la ciudad, con alegría en mi alma, la belleza del cielo y de la tierra a mi alrededor. Volví mis pasos hacia el castillo. Podía ver sus altas almenas con ligereza en el corazón, porque estaba curado del amor. Mi Berta me vio de lejos mientras subía por la avenida. No sé qué impulso súbito animó su pecho, pero al verme, saltó con un ligero y gracioso salto como un cervatillo por las escalinatas de mármol y se apresuraba hacia mí. Pero otra persona me había visto. La anciana de alta cuna, que se hacía llamar a sí misma su protectora y era su tirana, también me había visto. Ella se tambaleaba, jadeante, por la terraza. Un paje, tan feo como ella, sostenía su vestido y la abanicaba mientras avanzaba, y detenía a mi hermosa chica con un «¿Qué haces, mi audaz señora? ¿A dónde vas tan rápido? Vuelve a tu jaula, hay halcones sueltos». Berta se cruzó de brazos. Sus ojos seguían fijos en mi figura que se acercaba. Vi la contienda. Cuánto aborrecía a la vieja bruja que frenaba los amables impulsos del corazón tierno de mi Berta. Hasta ahora, el respeto por su rango me había llevado a evitar a la dama del castillo. Ahora despreciaba tales consideraciones triviales. Estaba curado del amor, y me elevaba por encima de todos los temores humanos. Me apresuré, y pronto llegué a la terraza. Cuán encantadora estaba Berta. Sus ojos destellaban fuego. Sus mejillas ardían de impaciencia y cólera. Estaba 1000 veces más graciosa y encantadora que nunca. Ya no amaba. Oh, no. La adoraba, la idolatraba. Esa mañana la habían presionado con más vehemencia de lo habitual, para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Se la reprendió por la simpatía que le había mostrado. Se la amenazó con ser expulsada de la casa con desgracia y vergüenza.
Su orgulloso espíritu se alzó ante la amenaza. Pero cuando recordó el desprecio que había arrojado sobre mí, y cómo, tal vez, había perdido a alguien a quien ahora consideraba su único amigo, lloró de remordimiento y rabia. En ese momento aparecí yo. «¡Oh, Wincy!», exclamó. «Llévame a la choza de tu madre. Rápidamente déjame abandonar las detestadas comodidades y miserias de esta noble morada. Llévame a la pobreza y la felicidad». La abracé con transporte. La anciana estaba sin palabras de furia, y estalló en inventiva solo cuando estábamos lejos en nuestro camino a la cabaña de mi madre. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva, escapada de una jaula dorada a la naturaleza y la libertad, con ternura y alegría. Mi padre, que la amaba, la recibió con entusiasmo. Fue un día de regocijo, que no necesitaba la adición de la poción celestial del alquimista para sumirme en la felicidad. Poco después de este día tan importante, me convertí en el esposo de Berta. Dejé de ser el discípulo de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido con él por haberme proporcionado, sin darse cuenta, ese delicioso trago de un elixir divino que, en lugar de curarme del amor, triste cura, remedio solitario y sin alegría para males que parecen bendiciones para la memoria, me había inspirado coraje y resolución, ganándome así un tesoro inestimable en mi Berta. A menudo recordaba ese periodo de embriaguez maravillosa con asombro. La bebida de Cornelius no había cumplido la tarea para la cual afirmaba que había sido preparada, pero sus efectos eran más potentes y dichosos de lo que las palabras pueden expresar. Se desvanecieron gradualmente, pero perduraron mucho tiempo y pintaron la vida en colores de esplendor. Berta a menudo se sorprendía por mi ligereza de corazón y alegría inusual, porque antes había sido más bien serio o incluso triste en mi disposición. Me amaba más por mi temperamento alegre, y nuestros días estaban llenos de felicidad. 5 años después fui llamado repentinamente a la cama de muerte de Cornelius. Me había enviado un mensaje con prisa, conjurando mi presencia inmediata. Lo encontré tendido en su camastro, debilitado hasta la muerte. Toda la vida que aún le quedaba animaba sus ojos penetrantes, y estaban fijos en una vasija de vidrio llena de un líquido rosado. «Mira», dijo con voz entrecortada, «la vanidad de los deseos humanos. Por segunda vez mis esperanzas están a punto de ser coronadas. Por segunda vez son destruidas. Mira ese licor. ¿Recuerdas que hace 5 años preparé el mismo, con el mismo éxito? Entonces, como ahora, mis labios sedientos esperaban saborear el elixir inmortal. Tú lo arrojaste lejos de mí, y en la actualidad es demasiado tarde». Habló con dificultad y cayó de nuevo sobre su almohada. No pude evitar decir: «¿Cómo, venerado maestro, puede una cura para el amor devolverte la vida?». Una tenue sonrisa cruzó su rostro mientras lo escuchaba atentamente a su respuesta apenas inteligible. «Una cura para el amor y para todas las cosas. El elixir de la inmortalidad. Ah, si pudiera beber ahora, viviría para siempre». Mientras hablaba, un destello dorado brilló en el líquido. Un aroma bien recordado se apoderó del aire. Se incorporó. Debilitado como estaba, la fuerza parecía milagrosamente volver a su cuerpo. Extendió la mano. Una explosión fuerte me sobresaltó. Un rayo de fuego se elevó desde el elixir, y la vasija de vidrio que lo contenía se hizo añicos. Volví los ojos hacia el filósofo. Se había desplomado.
Sus ojos estaban vidriosos, sus rasgos rígidos. Estaba muerto. Pero yo vivía, y viviría para siempre. Al menos así lo decía el desafortunado alquimista. Y durante algunos días creí en sus palabras. Recordaba la gloriosa embriaguez que siguió a mi trago robado. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma, la elasticidad saltarina de una y la ligereza vivaz de la otra. Me observé en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos durante el espacio de los 5 años transcurridos. Recordé los colores radiantes y el agradable olor de esa bebida deliciosa, digna del regalo que podía otorgar. Entonces era inmortal. Unos días después me reí de mi credulidad. El antiguo proverbio que dice que un profeta es menospreciado en su propia tierra se cumplió con respecto a mí y a mi maestro difunto. Lo amaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me reía de la idea de que pudiera comandar a los poderes de la oscuridad y me burlaba de los miedos supersticiosos con los que era visto por los vulgares. Era un sabio filósofo, pero no tenía trato con ningún espíritu que no fuera de carne y hueso. Su ciencia era puramente humana, y la ciencia humana, pronto me persuadí, nunca podría conquistar las leyes de la naturaleza a tal punto como para encarcelar el alma para siempre en su morada carnal. Cornelius había preparado una bebida refrescante para el alma, más embriagadora que el vino, más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes propiedades medicinales, que impartían alegría al corazón y vigor a las extremidades. Pero sus efectos se desvanecerían, ya se habían disminuido en mi cuerpo. Fui un hombre afortunado por haber bebido salud y espíritus alegres, y tal vez una larga vida, de las manos de mi maestro, pero mi buena fortuna terminaba ahí. La longevidad era muy diferente de la inmortalidad. Continué sosteniendo esta creencia durante muchos años. A veces un pensamiento se colaba en mí. ¿Fue el alquimista realmente engañado? Pero mi creencia habitual era que encontraría el destino de todos los hijos de Adán en mi tiempo designado, un poco tarde, pero todavía a una edad natural. Sin embargo, era cierto que conservaba una apariencia sorprendentemente juvenil. Me reían por mi vanidad al consultar el espejo con tanta frecuencia, pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba sin arrugas, mis mejillas, mis ojos, mi persona entera continuaban tan inmaculados como en mi 20º año. Estaba preocupado. Miré la belleza marchita de Berta. Parecía más bien su hijo. Poco a poco nuestros vecinos comenzaron a hacer observaciones similares, y finalmente descubrí que me conocían como el erudito hechizado. Berta misma se volvió inquieta, se volvió celosa y malhumorada, y finalmente comenzó a hacerme preguntas. No teníamos hijos, éramos el uno para el otro, y aunque, a medida que envejecía, su espíritu vivaz se aliaba un poco al mal genio, y su belleza disminuía tristemente, la seguía teniendo en mi corazón como la amante que había adorado, la esposa que había buscado y ganado con un amor perfecto. Finalmente, nuestra situación se volvió intolerable. Berta tenía 50 años y yo 20. Por vergüenza, adopté en cierta medida los hábitos de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile con los jóvenes y alegres, pero mi corazón saltaba junto con ellos mientras restringía mis pies, y hacía una figura lamentable entre los ancianos de nuestro pueblo. Pero antes del tiempo que menciono, las cosas cambiaron. Fuimos universalmente evitados. Fuimos, al menos yo,
acusados de mantener una inicua amistad con algunos de los supuestos amigos de mi antiguo maestro. Pobre Berta fue compadecida, pero abandonada. Yo era considerado con horror y detestación. ¿Qué hacer? Nos sentamos junto al fuego invernal, la pobre juventud de corazón y su anciana esposa. Una vez más, Berta insistió en saber la verdad. Recapituló todo lo que había oído decir sobre mí y añadió sus propias observaciones. Me conjuró a romper el hechizo. Describió cuánto más hermosas eran las canas que mis cabellos castaños. Habló de la reverencia y el respeto debidos a la edad, mucho más preferibles al escaso respeto que se le da a los simples niños. Podía imaginar que los despreciables dones de la juventud y la belleza superaban la vergüenza, el odio y el desprecio. En el peor de los casos, terminaría siendo quemado como un comerciante en el arte negro, mientras que ella, a quien no había tenido la decencia de comunicarle ninguna parte de mi buena fortuna, podría ser apedreada como mi cómplice. Finalmente, insinuó que debía compartir mi secreto con ella y conferirle beneficios similares a los que yo mismo disfrutaba, o me denunciaría, y luego rompió a llorar. Así acosado, pensé que lo mejor era decir la verdad. La revelé tan delicadamente como pude, y solo hablé de una vida muy larga, no de inmortalidad, lo cual, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé, me levanté y dije: «¿Y ahora, Berta, denunciarás al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé, pero es muy duro. Mi pobre esposa, que deba sufrir por mi mala suerte y los malditos artificios de Cornelius. Te dejaré. Tienes suficiente riqueza, y tus amigos volverán en mi ausencia. Me iré, joven como parezco, y fuerte como soy. Puedo trabajar y ganar mi pan entre extraños, sin que nadie sospeche ni me conozca. Te amé en mi juventud. Dios es mi testigo de que no te abandonaría en la vejez, pero tu seguridad y felicidad lo requieren». Me puse mi gorra y me dirigí hacia la puerta. En un momento los brazos de Berta estaban alrededor de mi cuello, y sus labios estaban presionados contra los míos. «No, esposo mío, mi Wincy», dijo. «No irás solo. Llévame contigo. Nos mudaremos de este lugar, y, como dices, entre extraños no seremos sospechosos ni estaremos en peligro. No soy tan vieja como para avergonzarte completamente, mi Wincy, y me atrevo a decir que el encanto pronto se desvanecerá, y, con la bendición de Dios, te verás más envejecido, como corresponde. No me dejarás». Le devolví el abrazo de buena gana. «No lo haré, mi Berta, pero por tu bien, no había pensado en tal cosa. Seré tu fiel esposo mientras estés a mi lado, y cumpliré mi deber contigo hasta el final». Al día siguiente, nos preparamos en secreto para emigrar. Tuvimos que hacer grandes sacrificios económicos, pero no había más remedio. Obtuvimos una suma suficiente, al menos, para mantenerlos mientras Berta viviera, y sin despedirnos de nadie, dejamos nuestro país natal para refugiarnos en una remota parte del oeste de Francia. Fue una cosa cruel llevar a la pobre Berta de su pueblo natal y de los amigos de su juventud a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hacía que esta mudanza me resultara irrelevante, pero la compadecía profundamente, y me alegraba ver que encontraba una compensación a sus desventuras en una variedad de pequeñas circunstancias ridículas. Lejos de los testigos entrometidos, buscaba disminuir la disparidad aparente de nuestras edades mediante 1000 artimañas femeninas.
El rouge, vestimenta y actitud juvenil. No podía enfadarme. ¿No llevaba yo mismo una máscara? ¿Por qué discutir la suya? ¿Porque era menos exitosa? Me afligí profundamente al recordar que esta era mi Berta, a la que había amado con tanta ternura y ganado con tanto entusiasmo. La chica de ojos oscuros y cabello oscuro, con sonrisas de encantadora malicia y un paso como el de una gacela, ahora se había convertido en una mujer enclenque, retorcida y celosa. Debería haber reverenciado sus cabellos grises y sus mejillas marchitas. Pero así era mi obra, lo sabía, pero no lamentaba menos este ejemplo de debilidad humana. Sus celos nunca descansaban. Su principal ocupación era descubrir que, a pesar de las apariencias externas, yo mismo estaba envejeciendo. Creía sinceramente que la pobre alma me amaba, pero ninguna mujer había demostrado su cariño de manera tan atormentadora. Descubría arrugas en mi rostro y decrepitud en mi andar, mientras yo saltaba con vigor juvenil, pareciendo el más joven de 20 jóvenes. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, pensando que la chica más guapa del pueblo me miraba con ojos favorables, me compró una peluca gris. Su discurso constante entre sus conocidos era que, aunque parecía tan joven, la ruina estaba trabajando en mi interior, y afirmaba que el peor síntoma en mí era mi aparente salud. Decía que mi juventud era una enfermedad, y que debía estar preparado en todo momento, si no para una muerte súbita y espantosa, al menos para despertar una mañana con la cabeza blanca y con todos los signos de una avanzada edad. La dejaba hablar. A menudo me unía a sus conjeturas. Sus advertencias resonaban con mis especulaciones incesantes sobre mi estado, y tenía un interés serio, aunque doloroso, en escuchar todo lo que su ingenio rápido y su imaginación excitada podían decir sobre el tema. ¿Por qué detenerse en estos minuciosos detalles? Vivimos durante muchos años. Berta quedó postrada en cama y paralítica. La cuidé como una madre es cuidada por un hijo. Se volvió irritante y no dejaba de hablar de cuánto tiempo sobreviviría a ella. Siempre ha sido un consuelo para mí que cumplí escrupulosamente con mi deber. Ella fue mía en la juventud, fue mía en la vejez, y finalmente, cuando cubrí de tierra su cadáver, lloré al sentir que había perdido todo lo que realmente me unía a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, y cuántas y vacías mis alegrías. Aquí hago una pausa en mi historia. No la seguiré más. Un marinero sin timón ni brújula, arrojado a un mar tormentoso, un viajero perdido en una extensa llanura, sin puntos de referencia ni estrellas para guiarlo. Así he sido. Más perdido, más desesperado que cualquiera de ellos. Un barco que se acerca, un destello de luz de alguna lejana cabaña, puede salvarlos. Pero yo no tengo ningún faro, excepto la esperanza de la muerte. Muerte, misterioso, sombrío amigo de la débil humanidad. ¿Por qué solo a mí de todos los mortales me has arrojado de tu refugio protector? Oh, por la paz de la tumba, el profundo silencio de la tumba forjada en hierro. Que el pensamiento cese de atormentar mi mente, y mi corazón deje de latir con emociones variadas solo por nuevas formas de tristeza. ¿Soy inmortal? Regreso a mi primera pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que la bebida del alquimista estuviera relacionada más con la longevidad que con la vida eterna? Tal es mi esperanza. Y luego hay que recordar que solo bebí la mitad de la poción preparada por él.
¿No sería necesario tomar todo para completar el encanto? Habría sido necesario haber bebido la mitad del elixir de la inmortalidad para ser solo medio inmortal. Mi para siempre está, por tanto, truncado y nulo. Pero de nuevo, ¿quién puede contar los años de la mitad de la eternidad? A menudo trato de imaginar por qué regla se puede dividir lo infinito. A veces imagino que la vejez se acerca a mí. He encontrado un cabello gris. Tonto, ¿me lamentaré? Sí, el miedo a la vejez y la muerte a menudo se desliza fríamente en mi corazón. Y cuanto más vivo, más temo a la muerte, incluso mientras aborrezco la vida. Tal enigma es el hombre, nacido para perecer, cuando lucha, como yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero por esta anomalía de sentimiento, seguramente podría morir. La medicina del alquimista no resistiría el fuego, la espada y las aguas mortales. He mirado fijamente las profundidades azules de muchos lagos plácidos y la tumultuosa corriente de muchos ríos poderosos, y he dicho que la paz habita en esas aguas. Sin embargo, he apartado la vista para vivir otro día. Me he preguntado si el suicidio sería un crimen en alguien, a quien solo de esta manera se le podrían abrir las puertas del otro mundo. He hecho todo, excepto presentarme como soldado o presentarme a un duelo. Como objeto de destrucción, para mí, no son mis semejantes. El inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y su existencia efímera nos colocan tan distantes como los polos. No podría levantar una mano contra el más bajo o el más poderoso entre ellos. Así que he vivido durante muchos años, solo y cansado de mí mismo, deseando la muerte, pero sin morir, un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente, y el ardiente amor que me devora el corazón, sin retorno, sin encontrar una igual en la que gastarse, vive solo para atormentarme. Hoy mismo concebí un plan mediante el cual podría poner fin a todo, sin autoasesinarme, sin convertir a otro hombre en un Caín. Una expedición que un cuerpo mortal nunca podría sobrevivir, incluso dotado de la juventud y la fuerza que habitan en el mío. Así pondré mi inmortalidad a prueba, y descansaré para siempre. O regresaré como la maravilla y benefactor de la especie humana. Antes de irme, una miserable vanidad me ha llevado a escribir estas páginas. No quiero morir y no dejar un nombre detrás. Han pasado 3 siglos desde que bebí la bebida fatal. No pasará otro año antes de que, enfrentando peligros gigantescos, luchando contra los poderes del frío en su hogar, asediado por el hambre, el trabajo y la tempestad, entregue este cuerpo, demasiado tenaz para un alma que ansía la libertad, a los elementos destructivos del aire y del agua, o, si sobrevivo, mi nombre será registrado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Y, una vez cumplida mi tarea, adoptaré medios más resueltos y, dispersando y aniquilando los átomos que componen mi ser, liberaré la vida prisionera y tan cruelmente impedida de elevarse de esta tierra oscura a una esfera más afín a su esencia inmortal.